Así digamos que la fe definitiva ha de estar en una ficción. Wallace Stevens. El señor obispo estaba allí, de perfil, desde el ángulo que ocupaba en la sala de la casa conventual vieja y descuidada, cuyas paredes hacía mucho habían perdido las capas superficiales de una pintura color crema, y que ahora mostraban en su mayor parte un revoque grisáceo, con paja pelmazada que se parecía a los cabellos de un anciano impregnados al muro. El señor obispo vestía una chaqueta marrón y pantalones negros, y nada en su atuendo hacía presumir a un pastor de almas, Como los de antes. pensó el viejo cura de la parroquia, esforzándose por distinguir a través de la borrosa miopía de sus ojos estáticos y duros a todo el grupo que había llegado a felicitarle por su cumpleaños. Y además, para otra cosa, que tenía que ver con su edad, el retiro forzoso. El ama de llaves, fea, cargada de espaldas, de años, pero no tan vieja como el cura de la parroquia, se deslizó desde la mampara que dividía la sala del pasillo que conducía a la cocina, portando un charol de cristal con las copas a medias llenas de vino. Vino para consagrar, dulzón, inamistoso casi siempre en las consagraciones matinales en ayunas. El viejo cura trató de recordar las veces en que, durante los 52 años de su sacerdocio, había apurado el cáliz. Sonrió mentalmente al acordarse de que un maestro en el seminario, de no muy buena fama por sus opiniones chocantes, le había dicho que el sacramento de la Eucaristía tiene el pequeño defecto de inducir a los curas a la afición por el vino. Rechazó aquel recuerdo como un moscardón inoportuno y volvió a concentrarse en el grupo de personas que acompañaban al obispo desde las incómodas, inactuales sillas de la sala del convento parroquial, sacerdotes jóvenes en su mayor parte, y un par algo entrados en años, pero que vestían igualmente de seglares, con ropas que lo mismo podían pertenecer a viajantes de comercio que a peritos agrónomos. Maquinalmente se alisó un pliegue de la sotana añosa y llena de pringue. Él no. Su indumentaria revelaba la condición sacerdotal aún al más ciego. Además, a sus años, jamás pudo convenir con la recomendación vaticana de vestir como todos, de confundirse con la muchedumbre, de llevar los hábitos en el interior del alma. Era, lo sabía fatalmente, demasiado viejo para cambiar. Cura de aldea por 52 años, pobre e ignorantón, solitario, cascarrabias, cura, como ser gorrión o espantapájaros. En realidad, quienes se hallaban en su sala eran unos desconocidos, incluso el propio señor obispo. Sí, él había ido a visitarle unas cuantas veces, las estrictamente necesarias, en la casa episcopal, y había escuchado sus indicaciones e instrucciones, pero nada le ligaba a ese superior que reemplazó, sin báculos ni manteos ribeteados, sin solideo ni pectoral visible, al viejo obispo de su época que, lo recordaba él, era adusta, cruel e ingenuo al mismo tiempo, donde los curas eran pescadores de almas en pobres, encharcados riachuelos. Aquel obispo le era tan extraño como podía serlo el predicador de alguna fe desconocida, pero debía obedecerle, y la orden era la de que debía retirarse de la parroquia en un plazo no mayor de 15 días. Inclusive estaba nombrado su reemplazo, y el sustituto estaba allí, en persona, en aquella misma sala que había perdido su agreste color de tierra pintada conforme la fisonomía de él se fue cubriendo de arrugas y sus cabellos se volvieron blancos para luego caer, poco a poco. El prelado anunció su visita anticipadamente. Deseaba cumplimentarle en su onomástico. 78 años, ¿verdad? Decía en una corta esquela escrita a máquina. ¿Cómo supo el obispo que el 5 de enero cumplía años? Era algún misterio de la nueva maquinaria que movía como un reloj, efectivo, puntual, pero frío, a su iglesia. El viejo cura ordenó al ama de llaves que para el día indicado matara un par de aves, confeccionara alguno de los potajes dignos de los días especiales y preparara los cubiertos para unos 4 o 5 comensales. Fueron 9. Él los miró descender, desde 2 vehículos con los guardafangos cubiertos por el barro de los malos caminos en épocas lluviosas. El señor obispo y sus acompañantes, que venían a festejarle en su 78º cumpleaños. Apenas tuvo tiempo para apartarse de la ventanita del piso superior de la casa conventual donde había permanecido atisbando hacia la plaza del poblado desde la media mañana, y corrió, dificultosamente a causa de la edad, para decirle a la ajetreada ama de llaves que con sus ayudantes se afanaban en la cocina que, por favor, procurara aumentar la comida porque el señor obispo venía nada más que con 9 acompañantes. Después, limpió velozmente su sotana con una escobilla y salió a la puerta, con una sonrisa de amabilidad forzada que, supuso, debía quedar muy mal con su piel arrugada y reseca,
para saludar a los visitantes. Pero el señor obispo y su informal séquito no se dirigieron de inmediato a la casa conventual. Como si evitasen reparar en su presencia, cruzaron en diagonal la plaza flanqueada por una hilera de cipreses y se detuvieron ante el local aún inconcluso de la nueva escuelita del pueblo. Allí recibieron las explicaciones de unos cuantos vecinos que, con elocuentes ademanes, hacían alusión a los muros desnudos de bloque gris, los andamios vacíos, las cuerdas que alrededor de la obra pendían flojas como un testimonio de abandono, de incuria. ¿Había venido el obispo para mirar la escuela o para felicitarlo por su cumpleaños? El viejo cura barruntó, preocupado. Alguna intriga de su feligresía, la cual, siempre lograba saberlo, se quejaba de su decrepitud actual, su falta de entusiasmo ante las obras de la comunidad, o porque sus piernas ya no le ayudaban cuando debía ir hacia algún anejo para una confesión. Incluso sabía perfectamente que, en repetidas ocasiones, había pedido al señor obispo que les mandara un sacerdote joven. Ingratos, Pensó el viejo cura, solitario junto a la gruesa puerta de roble de doble hoja de la casa conventual. Si cuando él llegó allá, hacia medio siglo, el lugar era apenas un conjunto de casuchas miserables rodeado por la esplendidez de la montaña, un salvaje y los cuadritos de míseros cultivos. ¿Quién sino él los había persuadido, en sucesivos sermones dominicales, de que hacerse vacunar no era pecado? ¿Y quién sino él permitió que cierto domingo, cuando la iglesia parroquial se hallaba a rebosar, penetraran disimuladamente los agentes sanitarios llegados de la ciudad distante para esparcir polvos insecticidas sobre las cabezas piojosas? ¿Y quién recolectó los fondos para reconstruir el campanario, guarida de lechuzas, y para erigir el monumento del Sagrado Corazón de Jesús en la plaza, y otro, enfrente del primero, al Libertador? Precisamente aquel momento el señor obispo y la comitiva cruzaban ante la columna sobre la que descansaba el Sagrado Corazón de Jesús hecho de mármol, que, con los brazos abiertos y la fisonomía dulce y noble, parecía en un intento de abrazar a todo aquel pueblo y las montañas circundantes. Se defraudó un tanto el viejo cura al comprobar que el señor obispo y sus acompañantes se limitaban a echar una rápida, casi desdeñosa ojeada a la imagen, y se detenían un instante al pie de la estatua del Libertador, también fabricado en mármol blanco, pero incomparablemente menos artístico que el Sagrado Corazón. El señor obispo y los otros al fin se dirigieron hacia él. El prelado le dio unas cuantas palmaditas sobre un hombro y le felicitó por su cumpleaños. En las presentaciones a los acompañantes el viejo cura supo que todos ellos eran sacerdotes, para él virtualmente unos desconocidos. Habían muerto y se hallaban retirados los de su época, y cuando invitó al señor obispo y los demás a pasar al interior de la casa conventual, su edad le dolió como un agujero que lacerara un cuerpo al quitársele la carne. Fue después de los postres y los parabienes por el cumpleaños que el señor obispo se lo dijo, después de aquel almuerzo servido sobre el mantel tejido en punto de crochet, 40 años atrás, por su madre, y que él disponía fuese colocado en la mesa únicamente en ocasiones especiales, después de aquel caldo de gallina y aquellas presazas festoneadas con rodajas de papas y ensalada de lechugas que los comensales ponderaron, incluso el señor obispo, al cabo del dulce de higo con pedazos de queso cremoso, campesino que él, goloso, saboreó con deleite, a pesar de que el médico le había recomendado cautela con los dulces a su edad. Fue después de aquel brindis que el señor obispo, con una copa llena de vino de consagrar, a la altura del esternón, pronunció con un tono de sincera gratitud: ejemplar sacerdote, humilde y abnegado, tan fiel a su misión. Él, con los ojos bajos, sentía molesto las miradas de los otros sacerdotes aprobatoriamente posadas sobre su figura más bien poco digna de respeto, un viejo gorrión o un espantapájaros, un cura que aún vestía sotana y no se la mudaba con frecuencia. Fue después de aquel brindis que, en otra época, le hubiera llenado de orgullo y también le hubiera hecho derramar un par de lágrimas, cuando el prelado, no dirigiéndose a él sino a los otros curas en torno a la mesa, como si él estuviera ausente, dijo con un tono de conversación casual: ya es hora de que nuestro párroco se retire. Se ha ganado el descanso, ¿no es verdad? Los presentes afirmaron con movimientos de cabeza, y él volvió la vista hacia el sitio donde la provecta ama de llaves servía una nueva tanda de vino en las antiguas copas de cristal, buscando su mirada de socorro. Pero la vieja ni siquiera atendía a la conversación de los presentes en la mesa, sorda como era. El señor obispo le sonreía, y los demás le ofrecían rictus de condescendencia, como si el viejo cura estuviera a punto de morir y quisieran volver menos penoso su paso a la otra vida. Sí, mi querido y respetado párroco, ha llegado el momento de su retiro. Este clima no le va nada bien a su salud.
Además, le gustará ser capellán en algún convento de monjitas de la ciudad. Descansará de lo lindo, ya lo verá usted. Era aquel, y no su cumpleaños, el propósito de la visita episcopal. Porque el señor obispo no le comunicó sin ningún rodeo que pensaba reemplazarle en la parroquia y enviarle al retiro de una capellanía de monjas. ¿Acaso pensaba que a un viejo como él se le debía rodear de algodonadas frases, de efusivas palabras, antes de clavarle un puñal como aquel? Los sacerdotes que estaban a la mesa continuaban echándole piadosas miradas, que a él le parecieron alfileres a punto de clavarse sobre el viejo gorrión, el espantapájaro vestido de sotana. El padre Luis, aquí presente entre nosotros, le reemplazará en el ministerio de esta parroquia. El señor obispo recibía una nueva copa con una ligera venia dirigida hacia la gibosa ama de llaves. El padre Luis es muy dinámico. En su anterior parroquia logró de las autoridades de la casa comunal un dispensario médico, arreglos en las vías, un buen ejemplo de la nueva pastoral evangélica. El prelado lo había dicho al fin, lo nuevo, que reemplaza lo caduco, las hojas que nacen verdes entre la gris, reseca paja muerta, la consecuencia de aquel ayornamiento vaticano que él jamás acabó de entender y que reemplazó al latín, los cirios, el incienso, las imágenes por una mesa desprovista de adornos y unos sermones que asemejaban discursos políticos. ¿Quién de aquellos era el padre Luis? Se atrevió a preguntar, débilmente, mientras rechazaba con un gesto dolido, terminante, la copita que le ofrecían las manos temblorosas de su ama de llaves sorda y ese incidente de sobremesa. Uno de esos curas vestidos de civil, confundibles con un perito agrónomo o un médico rural, se incorporó a medias de su asiento y le dijo, con un tono que pretendía ser festivo: Soy yo, padre Manuel. En la cabecera opuesta de la mesa, el señor obispo se bebía su copa con el aire absorto, casi inocente ya, de quien ha cumplido con un deber penoso pero inevitable. El viejo sacerdote observó al padre Luis con atención y cautela. Muy joven, seguramente muchísimo más cultivado que él, que apenas leía lo indispensable para su ministerio. El breviario y el ordo, los santorales del año cristiano, algún boletín pastoral. Robusto, de apariencia saludable y optimista. Debía tener los atributos y la energía necesarias para sustituirlo en aquella parroquia tan perdida en las montañas, de la cual él jamás quiso marcharse, aunque se lo propusieron varias veces. Aunque él lo supo desde que llegó al lugar hacia más de 50 años, su función allí era perpetuamente provisoria. Se marcharía en cualquier momento, es decir, cuando el prelado así lo dispusiera. Solo que aquel momento había demorado medio siglo. Esta parroquia es muy pobre, pretendió argumentar, mientras pensaba que aquella fue la razón para que nadie quisiera sustituirle en la feligresía. El padre Luis, con los codos arrimados al borde de la mesa, se frotó las manos regordetas, como si se hallase a punto de iniciar una plática ante un grupo de fieles. Precisamente, la pobreza de este sitio reclama un pastor joven, con su perdón, dijo el padre Luis, que hablaba con la excesiva seguridad de quienes únicamente confían en la juventud para colmar sus esperanzas, pensó el viejo sacerdote. Aunque ¿no le sucedió cosa parecida a él, allá en sus años mozos? Sentía rubor, cólera y pena. Ese joven párroco era un impertinente. ¿Debía recordarle los achaques de la edad, precisamente en su fecha onomástica? Lo que el padre Luis ha querido decir es que a sus años el descanso se vuelve necesario. Usted ya ha dado lo suyo, padre Manuel, y esta comunidad le estará eternamente agradecida. Intervino el señor obispo, en tono conciliador. Los demás se limitaban a pasarse las servilletas por los labios, con una acuciosidad excesiva, a fin de sortear el lado incómodo de aquella sobremesa. Levantándose, el viejo sacerdote solicitó permiso del prelado para decir la acción de gracias por los alimentos recibidos. Con los ojos bien cerrados, musitó roncamente aquella plegaria que a diario la rezaba 3 veces, sin reparar demasiado en su sentido. Ahora no. Le parecía verdaderamente un prodigio, un milagro, el haber llegado a los años que tenía, el haber comido, precisamente hace unos momentos, aquellas viandas tan sabrosas del agape en su homenaje. La carne de ave blanda y jugosa, las verduras de gozosa madurez, aquellos higos en almíbar, tan ricos, y el vino como digno bajativo. Sí, vivir era un milagro cotidiano, en el que no caemos en la cuenta, pensó emocionado. Al santiguarse, volvió a abrir los ojos y advirtió que el padre Luis mostraba un aspecto culpable, consternado. Dispénseme usted, que no ha pasado nada, dijo el viejo sacerdote dirigiéndose al sustituto. Es que a mi edad cualquier cosita le vuelve a uno necio. El padre Luis sonrió, y cuando el viejo cura les invitó a pasar a la sala y se encaminó a ella, el señor obispo le apretó amistosamente en el hombro.
Alguien entre los presentes había señalado las fotografías ampliadas que adornaban la sala y comentó que en ellas aparecía un jovencito. El viejo párroco volvió sus desmejorados ojos hacia las fotografías e intentó contemplarse, tal como fue varias décadas atrás. En un par de fotos aparecía junto a las cabalgaduras que eran imprescindibles para los desplazamientos fuera del ámbito del centro parroquial. Fíjense ustedes, Dijo. si los tataranietos de esos caballos de las fotografías ya habrán muerto de viejos, ¿cómo estaré yo? El señor obispo y los demás rieron cortésmente. De inmediato, él contó anécdotas de sus primeros años en la parroquia, los ríos desbordados que arrastraban a jinetes y caballos para precipitarlos a remolinos y peñascos, los santos óleos llevados a lo largo del páramo, entre el diminuto clamor de la campanilla que solía portar el sacristán, las confesiones a moribundos escuchadas bajo el resplandor de las estrellas, entrevistas desde los agujeros de las pobres techumbres de paja. Les habló de sus disputas, hacia ya tanto, con un maestro anticlerical, de la escuela del pueblo, y de los caminos enfangados de los inviernos duros y de la gente que se moría de cólicos o tuberculosis. El prelado y los otros curas al principio le escucharon risueños, pero conforme pasaba de las anécdotas livianas a los hechos duros, impiadosos, a los que asistió durante medio siglo en aquel pueblo, se iban poniendo serios. Asumían los herméticos rictus de un tribunal allí congregado. En aquella sala conventual, de antiguas fotografías y cuadros religiosos de muy poco valor, como si tuvieran el deber de juzgarlo por sus actos. Iba a continuar hablando. Su memoria le pareció de pronto una catarata incontenible. Hacía tiempo que no recordaba tantas cosas. Pero el rumor progresivamente cercano de una melodía de entreverados y discordantes instrumentos le distrajo. Miró hacia la ventana. Allá en la plaza se congregaba un pequeño gentío compuesto de personas vestidas para una fiesta, campesinos de ropas coloridas y niños con blancos trajes de vuelos y alitas de ángeles hechas de cartón y papel picado. Y recordó lo único que le era necesario recordar en aquel día, la fiesta de la víspera de Reyes, tan solemne en su feligresía. El fragor de la banda se colaba nítido en medio de aquella reunión en la sala de la casa conventual. El señor obispo y los otros escuchaban el aire popular, monótono y desarreglado, como si aquel sonido les obligara a recordar cosas hacia tiempo pretéridas, no importantes. El viejo sacerdote se disculpó. Después de un momento debía impartir las bendiciones en el templo, a los pequeños ángeles campesinos de la víspera de Reyes, a los padres de esos pequeños ángeles, a la parroquia entera, a los sembríos, al horizonte, a los caminos, a los que estaban vivos y a los que habían muerto. El señor obispo le respondió que no debía preocuparse, en lo absoluto. Ellos partirían de inmediato, porque, entonces suspiró, les aguardaba un largo camino de regreso a la ciudad. En 15 días usted ya no me encontrará aquí, Dijo, con una sonrisa el viejo sacerdote al padre Luis, su sucesor. Tendrá para usted la parroquia entera. El padre Luis le estrechó la mano. Siempre tendré que pedirle algún consejo. Confió. Me encontrará en una capellanía de monjitas, desayunando café con leche y pan con mantequilla, Respondió el viejo párroco, y agregó. Aunque no sé si esa vida me guste. Miró alejarse a los vehículos que se llevaban al prelado y los curas, entre los remolinos breves de la polvareda del camino. Cuando solo se escuchó el lejano rumor de los motores y el polvo se aplacó dorado, manso, bajo el sol de la tarde, se dirigió a la sacristía abriéndose paso entre los grupos de angelitos que, prendidos a las faldas de sus madres, le miraban en silencio con sus ojos oscuros y brillantes. No esperó a que el sacristán recogiera el incensario, los hisopos y el cuenco del agua bendita. Aló hacia abajo los bordes del roquete, se ajustó la estola sobre el cuello y salió al altar mayor, ante el cual la profusión de los cirios encendidos deslumbró sus ojos fatigados. Desde las primeras bancas los pequeños ángeles vestidos de blanco rebullían expectantes. Algunos llevaban coronitas de papel dorado sobre las frentes, y los más, simples alas de cartón y papel picado. Detrás de la iglesia los padres de los ángeles y el grueso de los feligreses se congregaban entre rumores de pisadas y voces en sordina. ¿Les diría allí mismo que se marcharía pronto? ¿Que el señor obispo había nombrado a otro sacerdote, mucho más joven que él, más educado y enérgico? Rechazó la idea. Ya se lo diría el domingo siguiente. Ahora era víspera de Reyes, y los pequeños ángeles bostezaban o empezaban a aburrirse en sus posturas y atuendos. El sacristán avanzó hacia el altar mayor con los enseres necesarios para la bendición, y dobló ligeramente una rodilla cuando cruzó delante del sagrario. Iba a extrañar todo aquello el viejo cura párroco.
El templo pocas veces lleno de fieles como entonces, la torpeza del sacristán que le había acompañado por más de 20 años, la simpleza de las creencias de los fieles, los caminitos estrechos, el campo circundante y sus olores. ¿Qué iba a hacer después? De pie ante el altar mayor pensaba en ello, cuando de aquel conjunto de niños vestidos de ángeles le llamó la atención uno, apartado del resto, seguramente no mayor de 2 años, las alitas de cartón inclinada de costado a sus espaldas y el faldón blanco ajado. Aquel niño miraba hacia el cielo raso del templo boquiabierto, como si en esas vigas mal cepilladas y en aquel revoque cuajado por los manchones de las goteras hubiera algo digno de interés para el pequeño. El viejo sacerdote se dijo que aquel pequeñín vestido como un ángel estaba revelando algo muy importante, que siempre es posible aguardar algo más, aun en el límite en el cual no sería ya posible esperar nada, aunque fuera, en el caso de aquel ángel con aspecto de niño, la dura banca de una pobre iglesia para mirar desde allí la sucesión de unas vigas y las manchas de goteras sobre el revoque de un cielo raso. Se iría del lugar, pero conservaría el recuerdo de aquel niño, de aquel ángel, que, como él, seguía esperando. Y valía la pena esa espera. Abandonó el altar mayor con la lentitud de paso de sus años. Se acercó al angelito embebido en la contemplación de las vigas del cielo raso y sus goteras. Lo tomó entre sus brazos y lo fue elevando, entre el silencio respetuoso de los fieles, el suspenso de los otros pequeños vestidos de ángeles, y lo mantuvo entre sus brazos en lo alto hasta que ya no le quedaron fuerzas para seguirlo sujetando. El pequeño le sonreía desde arriba, y al viejo sacerdote le pareció que si lo dejaba libre, se echaría a volar, con sus alas de cartón inhábilmente prendidas a la espalda, en esa víspera de Reyes, cuando él cumplía tantos años.